Municipal de Arte y Cultura del Archivo Histórico de Tijuana les da la más cordial de las bienvenidas a este jueves de Archivo Movimiento. Hoy contamos con la presencia de la joven historiadora Ana Alejandra Anaya. Una disculpa, sucede que fue su profesor y bueno, es una broma local en la facultad de quién sí, quién no y en qué momentos es historiador. Pero es una discusión eterna. Pero ya le dije historiadora a la muchacha. Pero bueno, regresando al protocolo, hoy contamos con la presencia de la joven historiadora Ana Alejandra Anaya Gómez, quien compartirá con nosotros aspectos de su investigación titulada Migración haitiana en Tijuana, causalidad, adaptación y rechazo. Ana Alejandra Anaya Gómez es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. En sus primeros semestres de la licenciatura fue prestadora de servicio como becaria del proyecto Caminos, Desarrollo y Transparencia, a cargo del doctor Jesús Méndez Reyes en el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Ha participado en los diversos diplomados de Historia Universal por la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid bajo la dirección del doctor David Piñera. Ha sido ponente en el 41 Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en Mérida, Yucatán, presentando el tema de ciencia e indigenismo, el camino de la eugenesia en México durante 2018. A su vez, ha desempeñado el papel de tallerista en el curso Documentos y Conservación de Archivos desde el programa del mismo evento. Participó como organizadora y ponente en la Semana de la Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Durante la licenciatura fue nombrada subdelegada nacional de la Sociedad de Estudiantes de Historia de Tijuana, periodo 2017-2019, y consejera propietaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, periodo 2018-2019. En octubre de 2019 participó como ponente en el 42 Encuentro de Estudiantes de Historia en Guadalajara, presentando el tema Migración haitiana en Tijuana, aceptación, adaptación y rechazo, 2016-2017. Y actualmente es profesora de Historia y Geografía a nivel secundaria y preparatoria en el Colegio Educativo Sinaloa. Muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación. Pues, bienvenidos. Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias al profesor Josué Beltrán por su invitación a dar esta charla que, como cada trabajo historiográfico, se requiere de tiempo, esfuerzo y muchos ánimos por parte de la guía, ¿no? Gracias a todos los que están aquí, mi familia y personas que se interesaron por el tema y sobre todo mis amigos, ¿no? Primero que nada me gustaría hablar sobre el tema que es central, ¿no? La migración. Siguiente, por favor. Bueno, hemos sabido que Tijuana es una ciudad de migrantes. Hemos escuchado muchas veces esta oración y no queda la menor duda de que Tijuana fue conformada precisamente por personas que llegaron aquí. Si yo preguntara en este momento, levante la mano quién viene de otro, no sé, estado, de otro país, estoy seguro que más de uno de la sala levantaría o alzaría la voz, ¿no? Para empezar, mi introducción de esta investigación se basa en que Tijuana como ciudad de migrantes, el tema a tratar es cómo estos grupos de haitianos llegaron en su mayoría en el 2016, pero que más adelante lo voy a mencionar, vienen llegando desde años anteriores, no nada más de ese año. Y también mi investigación está enfocada en dos testimonios que hice a través del historiografía. Siguiente, por favor. Para empezar, bueno, voy a dar la definición. Estuve yo revisando a Jorge Durán, un experto en migración. Él dice que la migración es un proceso social que no se puede detener bajo ningún decreto. Es decir, el gobierno no puede controlar que las personas migren. Hay causas políticas, económicas y sobre todo naturales para que las personas puedan migrar. Vamos a ver más adelante que en Haití sufre varios cambios climatológicos, fenómenos naturales, crisis económicas que hacen que ellos vengan
no solamente a México, sino alrededor de otros países de América Latina. La migración como tal en Baja California ha tenido su desarrollo a partir del siglo XIX y tenemos en el estado a varios grupos de extranjeros, ya sea franceses, alemanes, estadounidenses, ¿no?, que vienen a conformar este estado, o bueno, estas primeras localidades que conocemos como Baja California. Eso ya es un proceso que se tiene arraigado dentro de la historia regional de nuestro estado, ¿no? Perdón, estoy enferma, estoy un poco ronca, pero todo bien. Bueno, para esta investigación yo estuve revisando los medios de comunicación, las noticias, todo lo que me sirvió para hacer este trabajo, ¿no? Utilicé la herramienta historiográfica de la historia oral. Muchos podrían tener conflicto con la historia oral porque estamos acostumbrados a trabajar con el documento, ¿no?, a tener las pruebas en físico. Sin embargo, considero que la memoria y los testimonios de los haitianos me ayudaron para tener estas conclusiones del por qué ellos están aquí. En las primeras etapas de mi investigación tenía yo muchos datos cuantitativos, ¿no?, que 32% de los haitianos estaban esperando asilo político, que sí se iban a dar visas humanitarias por los por los fenómenos naturales, sobre lo que estaba ocurriendo en Haití. Entonces, también encontré datos del COLEF, ¿no?, documentales, videos, noticias, pero dije, bueno, hace falta problematizarlo, llevarlo hacia un giro más historiográfico y darle su lugar en la historia. Sí, hay muchos documentos que hablen sobre la historia de Haití, las decadencias que ha tenido, pero enfocarlo en este proceso migratorio, en este fenómeno, ¿no? Y bueno, los objetivos de esta investigación primordialmente es dar a conocer esta perspectiva migrante. Si bien la historia oral es la historia de los de abajo, ¿no?, cómo vivieron las personas comunes que no eran parte de una élite el hecho histórico, ¿no? Empezamos a ver la perspectiva migrante, amplificar los estudios cualitativos sobre el tema. Como lo decía, había puros datos cuantitativos, cifras, pero no lo habíamos problematizado. Explicar la causalidad, que es por qué llegaron aquí, y bueno, dar la interpretación de mis fuentes que encontré, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso ya lo había mencionado con Jorge Durán. Bueno, hay que entender un poco. Siguiente, por favor, profe. Bueno, una de las razones por las cuales yo estaba estudiando a los haitianos era el contexto sociocultural y económico de Haití. Entonces tenemos a Haití como un país que siempre, bueno, Puerto Príncipe, ¿no?, sobre todo, ha sido un país pobre, ¿no? Lo tenemos como un país que no ha sido ayudado por su gobierno, donde hay corrupción. Entonces, para entender esta investigación y para dar una causalidad de su migración, estuve revisando varios documentos sobre cuáles fueron las situaciones económicas de Haití, los escasos servicios básicos que había, la falta de apoyo entre los gobiernos, ¿no? Más adelante les voy a presentar el testimonio de mis dos entrevistados, ¿no?, donde ellos me relatan sobre los desastres naturales. Una de las causas principales de la migración haitiana
es sin duda el terremoto del 2010 de 7.0 en la escala de Richter, ¿no? Durante la migración del 2016 empiezan a haber ciertas ay, perdón, es que me olvidé. Perdón, disculpen. Me da preocupación porque tengo el micrófono y tengo muchas ganas de toser. Pero retomo lo que dije, lo siento, la garganta está horrible. Ok, retomo lo que había dicho, ¿no? Hay que comprender el contexto cultural de Haití, ¿no? Hay escasos servicios básicos, tenemos corrupción en el gobierno, encontré que en los gobiernos existen familiares que conocen al presidente, a los que podríamos llamar diputados, ¿no? Y se ganan este poder entre ellos mismos, ¿no? ¿Qué pasa? Si el gobernante de dicho distrito en Haití le dan cierta cantidad de dinero, la ONU, ¿no? Por ejemplo, para que la distribuya entre los afectados del huracán o del terremoto, ¿no? Me refiero al huracán Matthew del 2016 que afectó a la isla. Entonces, si les dan ciertos recursos sobre estos fenómenos para la reconstrucción total de la isla, supongamos que el 10% se le designa a los verdaderos afectados, lo cual es muy mínimo. Entonces, esto lo encontré en ciertos artículos sobre la historia de Haití y con esto tenemos el contexto por parte de la causalidad, ¿no? ¿Por qué migraron? Desafortunadamente, el haitiano tenía en su lugar de origen muy pocas universidades. Presentaré después el testimonio de Enzo o Fekens, como le gusta que le digan, ¿no? Donde él me menciona que todas las carreras educativas se concentran en lo técnico. Hay licenciados, sí, pero la mayoría de las personas se concentran en lo técnico, ¿no? Son músicos, profesores de danza, son dedicados a la industria textil, empiezan los oficios de carpintería, pero también hay personas preparadas que no son apoyadas. Entonces, también hay que ver este contexto educativo que tiene la isla. Se enfocan en el área artística. Me comentaba mi entrevistado que ellos hacían música hasta con botellas, con palos, con madera, ¿no? Entonces, ellos empezaban a dar clases todos los fines de semana, pero que sin duda ellos querían su universidad, una universidad que quedó destrozada el día del terremoto de 7.0, ¿no? ¿Qué pasó? Pensaron que la universidad iba a ser reconstruida, eso jamás pasó, se recortó el presupuesto necesario y bueno, hubo haitianos que quedaron de esa manera educativamente desamparados, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona una comunidad que esté en quiebra? Bueno, generó una crisis económica bastante severa que además de todas las regiones y la posición geográfica en la que se encuentra Haití, pues siguen afectando y no dejan que la isla avance. Por lo tanto, como todo ser humano que necesita la sobrevivencia, los haitianos salieron, no directamente de Haití a México, eso hay que señalarlo, ¿no? Llegaron, por ejemplo, de Haití a Brasil, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Guatemala, ¿no? Belice. No fue, junto dinero en Haití y tengo una posición económica en Brasil, me voy a ir en avión. No. Hay casos específicos, los cuales no eran totalmente pobres, ¿no? Estamos hablando de una clase media. Pero ellos tenían los recursos necesarios para salir de Haití, llegar a Brasil y ahí trabajar un tiempo en maquiladoras, en ciertos, por ejemplo, los abogados, ¿no? Los doctores, trabajar en hospitales. ¿Qué ocurre? Algo muy curioso que encontré dentro de la causalidad, ¿por qué salieron de Brasil si estaban trabajando en las maquiladoras, tenían buenos bonos, tenían buenos
buenos, entre lo que cabe, buenos sueldos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con ellos? ¿Por qué salen de Brasil? ¿Por qué llegan directamente a México? ¿Y por qué vemos este problema, no? Entonces, lo que encuentro yo en mi investigación y a través de mis entrevistas es de que después de los Juegos Olímpicos del 2016, esto es una causalidad, porque la historia se compone de muchas causas, ¿no? Del acontecimiento histórico. Eso nada más es una causalidad, ¿no? Donde en los Juegos Olímpicos del 2016, Brasil se endeuda enormemente con cosas que no podía pagar. Ellos empiezan a arreglar la ciudad, pero estaban agarrando presupuesto que era necesario repartirlo entre otros sectores. Cuando llega esta crisis económica, cuando se dan cuenta que habían gastado mucho en algo que era pasajero, ¿no? En los Juegos Olímpicos del 2016, pues empiezan a tener una crisis económica bastante fuerte, donde no les queda de otra a los haitianos que emigrar a otra parte. Muchos se quedaron en Brasil, perdón, otros se fueron a Guatemala o al Ecuador, donde no nada más estuvieron trabajando cierto rato, ¿no? Sino que también encontramos más adelante que tenemos a haitianos esclavizados, tenemos a haitianos violentados, por ejemplo, en el caso de las mujeres prostituidas, ¿no? Por conseguir dinero, conseguir alimento, o incluso también esclavizadas en los quehaceres del hogar, ¿no? Te pago cierta cantidad de dinero y tú me haces el quehacer como si yo tuviera una ama de casa y tuviera un sueldo fijo, ¿no? ¿Qué pasa? Aceptaron los trabajos menores con muy poca paga, y bueno, tenemos una explotación laboral hacia ellos, ¿no? Es este proceso de migración, porque cuando hablamos de migración, sí, llegaron los haitianos, pero es todo un proceso de que desde el 2016 hemos estado trabajando, hemos estado viendo cómo van llegando. No nada más es, llegaron los haitianos de un primer vuelo hacia Tijuana, ¿no? Porque también pasaron por la Ciudad de México, por Pachuca, por Toluca, por Chiapas, ¿no? Hasta llegar a Tijuana. Y una de las preguntas que yo me estaba realizando al momento de hacer la investigación, bueno, ¿por qué Tijuana? ¿Por qué Tijuana y no Ciudad Juárez? ¿Por qué no Nogales? ¿Por qué, no Mexicali? ¿Por qué no otra frontera? Bueno, también durante los testimonios podemos encontrar que, Tijuana, además de ser una de las principales fronteras de la frontera norte de México, cuenta con mayor trabajo, la maquiladora, ¿no? Tenemos a personas que quieren superarse, tenemos a personas, el sector económico es la maquiladora, tenemos a personas que están de paso. Se dice que el proceso migratorio es más eficaz, a lo que me dijo mi entrevistado, lo cual dije, bueno, pues así que digas eficaz y rápido, no creo, porque todo lleva su tiempo, ¿no? Pero lo que él decía es que aquí le ponían más atención. Mi entrevistado nunca estuvo en Ciudad Juárez, lo cual dije, bueno, está bien, lo voy a anotar ahí, pero considero que pues, Tijuana también tiene otras oportunidades para crecer, ¿no? Y bueno, hay algo que lo dejaría para después decirlo, ¿no? Pero que me marcó mucho la investigación. En Tijuana hay buena gente, me dijo Fegens, ¿no? En Tijuana hay buena gente y nos permite crecer. Y yo, muy bien. Entonces, podemos ver, ¿no? Que en esta primera investigación encontré esos datos sobre Tijuana. Bueno, ¿por qué, no? También me decían porque la segunda entrevista pues no tenía como la misma opinión de Tijuana. Me decía que él iba de paso, ¿no? Como yo nada más estoy aquí para generar dinero, irme a Estados Unidos, yo no quiero tener una relación fija aquí con la ciudad, yo quiero irme hacia el sueño americano, pero pues considero que Tijuana me ha abierto las puertas laboralmente. Entonces, Tijuana fue, pues ahora sí que elegida por los haitianos por la maquiladora,
por la oportunidad de crecer y sobre todo porque les llamó venir aquí a Tijuana económicamente, ¿no? Todo era más, hasta más accesible, ¿no? De llegar hacia Estados Unidos, y ellos empezaron a trabajar aquí. Más adelante los tenemos en los albergues, ¿no? En los más de 30 albergues, entre ellos el desayunador del Padre Chava. Tenemos al de la Madre, perdón, pierdo los nombres, Embajadores de Jesús, los de San José, y bueno, tenemos una parte, ¿no? De lo que era el centro migrante, la casa del migrante y todos los demás albergues que existieron. ¿Qué pasó con los albergues? ¿Por qué llegamos a ver a millones, bueno, no millones, no, miles de haitianos en el centro? Lo que pasa, y es muy curioso, que desde mayo del 2016 Estados Unidos pasó un reporte al gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, donde anunciaban la visita de miles de solicitudes que tenían de diferentes extranjeros para tramitar las visas, ¿ok? O una estancia en Estados Unidos. Lo que se llamó el TPS, que es un estatus para proteger la ciudad, el país de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos empiezan a crear como esta alerta en que van a llegar porque tenemos solicitudes para que Tijuana esté preparada. Cuando llegan, no nada más haitianos, llegan salvadoreños, llegan hondureños, guatemaltecos, todo un sinfín de extranjeros, empiezan a tener espacio en los albergues. Hay una mayoría de haitianos en ciertos albergues, pero cuando llegan, cuando se dan cuenta que en Tijuana había comida, había albergues, había espacio, empiezan a llegar más haitianos, empiezan a llegar más migrantes. El desayunador del Padre Chava estaba abarrotado, ¿no? De mayo del 2016 a agosto del 2016. Entonces, tenemos a los desayunadores abarrotados antes de que vinieran más haitianos. Y era cuando ya la comida no era suficiente, se empieza a pedir ayuda a la ciudadanía, empiezan los tijuanenses a darles apoyo, ¿no? Comida enlatada, agua, cosas para aseo personal, ¿no? Entonces ahí tenemos, cuando ya se llenan los albergues, tenemos a los haitianos en el centro durmiendo porque ya no había espacio para más albergues, para más haitianos, ¿no? Ya no había albergues. Además, la ciudad no estaba preparada para tal llegada, ¿no? Para tantas personas, donde comían 600 personas, ahora comen 1000, ¿no? Entonces, ahora sí que teníamos un plan, ¿no? Estados Unidos estaba protegiendo, detuvo las visas a partir de la llegada del poder de Donald Trump en enero del 2017. Entonces empieza a entrar como en una emergencia y empezamos a publicar, ¿no? Que haitianos llegan en miles, cuando el proceso se tiene desde mayo, ¿no? En mayo empieza el problema con los albergues. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, era lo que les decía, los desplazamientos más representativos es de Haití a la República Dominicana. De República Dominicana hubo ciertos casos que partieron de Dominicana a Brasil, pero hay unos que en sus estadías es muy chistoso, o es muy importante señalar que ellos llegaban a ciertas partes. Por ejemplo, si se iban a Haití, a Brasil, juntaban dinero y se iban a República Dominicana, juntaban dinero, se iban a Nicaragua, juntaban dinero y volvían, trabajaban. Ellos nunca han dejado de trabajar. Eso es muy importante señalarlo dentro de la característica del haitiano, es muy trabajador, muy trabajador. Entonces, hay algunos que partieron directamente a Estados Unidos porque su posición económica se lo permitía, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Francia. Francia también tuvo un plan
para proteger a los haitianos por esta conexión, ¿no?, de la colonia, ¿no?, que tenía ya desde varios siglos anterior, ¿no? Sabemos que los haitianos hablan francés criollo, ¿no? Algunos se les dificulta todavía el español, pero lo aprendieron rápido, trabajando. Los tenemos también en el centro, empezamos a ver la gastronomía haitiana, ¿no?, el pollo, el arroz. Empiezan a ver ciertas manifestaciones culturales aquí en Tijuana sobre los haitianos, ¿no? Las trenzas que cobraban por hacerlas, el afro, las pulseritas. Empezamos a ver toda la cultura haitiana, incluso en los primeros meses del 2017 tenemos la presencia de los haitianos trabajando para el Ayuntamiento de Tijuana, ayudando a reparar baches, los tenemos vendiendo en los cruceros. Ahora también hay que checar esa explotación laboral, porque tenemos también a personas preparadas, personas que vienen de Haití muy preparadas, vendiendo chicles, en una maquiladora donde recibe el sueldo mínimo, ¿no? También hay que ver que más mencionar sobre el rechazo que recibe el haitiano. De cierta manera es una indirecta donde vemos que hay una cierta discriminación. Tú haces mucho trabajo, pero te voy a pagar poquito. Porque sí, en Tijuana hay mucho trabajo, mucha maquiladora, pero el sueldo ¿cuánto es?, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y más adelante tengo cómo llegaron a ser, bueno, la región ya lo hablamos. Voy a presentar entonces las entrevistas de a los 2 haitianos que entrevisté. Los primeros acercamientos que tuve con ellos la historia oral es muy compleja, ¿no? Si bien la historia oral ha tenido su largo expansión después del periodo de entreguerras entre los historiadores, cuando se encuentran ya cansados de escribir estas historias de élite, ¿no?, y que quieren empezar a hablar de los que viven las experiencias, los acontecimientos históricos, la historia oral tiende a tener un cierto rechazo, ¿no?, por parte de la escuela positivista, donde ellos se manejaban a través del documento, a través de las pruebas. Ok, compruébame en escrito que esto ocurrió. ¿Cómo me vas a dejar a mí la subjetividad, ¿no? ¿Cómo le vas a dejar todo a la memoria? Si las personas cambian, inclusive cuando nos cuentan un chisme, ¿no?, lo decimos a la otra persona ya mal dicho, porque la memoria también hace de las suyas, ¿no? Podemos cambiar la forma en la que se dice o en la que de verdad pasó. Lo mismo sucede en la historia oral. ¿Cómo me vas a decir tú que entrevistaste a los haitianos y que te están diciendo las memorias? Y, o sea, ¿cómo es posible que tú me hables así de que los haitianos vieron a Tijuana como un hogar, cuando eso a mí no me consta, ¿no? A mí me consta que me estás diciendo eso, pero yo no tengo la prueba de que realizaste las entrevistas. Bueno, la historia oral, de alguna otra manera, a partir de la subjetividad, yo no quisiera que toda mi investigación se basara en la historia oral. Mi investigación tiene la teoría de la migración y sobre todo la historia oral es un complemento de mi investigación. Yo estuve revisando las fuentes historiográficas que me permitieron, también utilicé documentos del COLEF, datos cuantitativos, ¿no? A partir de esa interpretación yo pude complementar todo esto con las 2 entrevistas que hice hacia los haitianos que conocí en el centro, y también gracias al profesor Altamirano, que fue un pionero en estar ayudando en los albergues durante este periodo del 2016. Y bueno, el primer caso era mi entrevistado llamado, si me disculpan voy a leer un poco sobre Mildor Lenus. Mi francés criollo no es muy bueno. Mildor Lenus Linder Estefano.
Él tenía 24 años de edad cuando realicé la entrevista, supongo que ahora ya debe tener como unos 26 porque fue hace 2 años. A él le gusta tanto Tijuana que gusta o prefiere que le diga TJ Enzo. Entonces, ella adoptó sí, soy tijuanense, ¿no? TJ Enzo, ¿no? Porque yo batallaba para pronunciar su nombre y le decía, bueno, me daba pena, porque en la entrevista tú tienes que ser ni muy seca, ni muy sí, me vale, es mi entrevistado, lo conozco, la confianza, ¿no? Sí, la historia oral es compleja porque tienes que saber tienes que llegar a hacer que el entrevistado se sienta cómodo con las preguntas que le haces, ¿no? Si quiere hablar o no de un tema, es muy complejo, ¿no? Entonces, TJ Enzo, él empieza a contarme solito. Le digo, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Estás soltero? Y él me dijo que gracias a Dios estaba soltero porque ahora no podía mantener una familia. Entonces, desde ahí me da como un análisis, ¿no? De lo fraternales y trabajadores que son, ¿no? Como a él le preocupa más, pues que ahorita no puedo mantener a la familia, ¿no? Entonces ahorita no estoy pensando en tener novio, estoy pensando en trabajar, en producir para dar algo. Entonces eso es lo primero que a mí me dice. Él empieza sus grados como bachiller. Ese es el máximo grado que él tuvo, debido a que en la primera semana que entró a la universidad, el 12 de enero del 2010, después de la primera semana, pasa este terremoto, ¿no? Dice, bueno, tuve tan mala suerte o buena suerte que mi universidad quedó destruida en cuanto yo quería seguir estudiando, ¿no? Él daba clases los sábados de música, sabe tocar muchos instrumentos, ¿no? Él es muy artístico en cuanto a esto se refiere, ¿no? Pero él empieza a dar clases los sábados. Sin embargo, él quería estudiar y bueno, pues lo tenemos ahí como en la entrevista, ¿no? Dice que para mí fue una bendición que mi familia estuviera completa. Cuando hay catástrofes sales a ayudar, moviendo piedras, salvando gente, llorando. Nadie me pagó y yo no quería, ¿sabe? Esas cosas las haces porque salen del corazón. Ok, eso también encuentro, y también batallé demasiado en esa parte, ¿no? Me romantizaba mucho las respuestas y yo quería como datos más concretos, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero sí me hacía como, bueno, en el momento de la transcripción, el análisis y lo que se requiere para el ejercicio de la historia oral, pues sí había cierto problema, ¿no? Él me cuenta esto porque también fue voluntario dentro de este fenómeno, bueno, de los problemas que había del fenómeno natural, ¿no? Ayudó a remover las piedras, a rescatar personas, y él estaba agradecido porque su familia había estado completa. Ahora se encuentra su familia separada, sus hermanos están en Canadá, sus papás en Estados Unidos y él aquí en Tijuana. De hecho, es muy interesante porque cuando yo recién me acerco con Fegens o TJ Enzo, ¿no? A hablar sobre, este es el primer acercamiento con los haitianos, me tenía miedo porque pensaba que yo era agente de Trump, entonces pensaba que era agente de Trump y que lo iba a deportar, lo cual dije, bueno, no es así, le tuve que explicar el contexto, a veces me entendía por mi español, le pregunté que si sabía hablar inglés, entonces me dijo que pues batallaba también, entonces habla francés criollo y es muy interesante porque la palabra que sí sabe es Tijuana, ¿no? Como Tijuana, trabajar, telas y entre otras cosas que me mencionaron. Él desde su infancia no me habló mucho, ya que no tenía alguna etapa, no tenía una etapa que recordara a él que su infancia había sido muy, pues, amorosa, ¿no? Con su familia. Para Mildor, o TJ Enzo, tiene diferentes nombres, el trabajo siempre fue una actividad primordial. Cuando era niño, él empezó trabajando en la construcción, tocando canciones con su guitarra y haciendo trabajos en la calle. Después pudo conseguir un empleo formal
como prefecto en una escuela secundaria, y los sábados iba a la escuela a continuar estudiando su carrera técnica, la costura. Además, enseñaba a niños de 10 y 12 años a tocar instrumentos musicales como la guitarra y la trompeta. Después de que yo le pregunto por el gobierno, bueno, ¿y cómo era el gobierno, no? Y me dice, pues, con decirte que el gobierno estaba peor que este. Entonces, y yo ¿me estás hablando que el gobierno de México es mejor que el de Haití? Y después ya era como, me explicaba, ¿no? Los gobiernos no nos daban empleo, a los que de verdad necesitábamos, y uno tenía que inventarse su propio empleo. No es fácil, porque la gente no tenía dinero para pagarte aunque le ayudaras en las construcciones. No había ni un gurdé, que es una moneda, y si lo mencioné un poco mal, ¿no? Un gurdé, para uno, y yo tenía que llevar alimento, mis hermanas y mis padres. De rabia que los que me dicen, hice la traducción exacta, por eso batallé un poco para leer, ¿no? Dice, da rabia que los que dicen que tienen poder ayuden solo a sus familiares y amigos. Usted pensará que no nos ayudó nuestro gobierno después del terremoto, y yo le puedo decir que no. Hay gente que aún sigue sin casa desde el 2010. Nos ayudaban más otros países de lejos. Estos países, pues ahora sabemos que es Francia, que es Estados Unidos, Alemania, Brasil también dio cierta cantidad. Bueno, Brasil los acogió dentro de lo que pudo, ¿no? Dentro de lo que fueron llegando, ¿no? Y dice que antes de llegar a Brasil pasó por Ecuador, mi entrevistado, donde ahí junto con su amigo empezó a trabajar, ¿no? Después, cuando van a Brasil, dice que por pura curiosidad él empezó a preguntar, bueno, ¿por qué todo el mundo ya se está yendo de Brasil, no? Porque a veces él no entendía muy bien las situaciones que ocurrían ahí. Y junto con su amigo llega el rumor de que pues en México había oportunidad para poder brincar el charquito, brincar hacia Estados Unidos, americano. Y ya más adelante pues llega a Ciudad de México, lo cual Enzo quería vivir en la Ciudad de México porque ama vivir en las capitales de cada estado. De hecho, ha tenido problemas porque Tijuana no es capital, pero le gusta mucho, pero él ama vivir en las grandes urbes, ¿no? Subirse al metro, lo cual aquí no tenemos. Pero lo que le gusta es el trabajo que tiene, ¿no? Dice, después de que trabajó en Brasil, dice, volví a juntar dinero y compramos un boleto a la Ciudad de México. Me gustó mucho esa ciudad porque a mí siempre me ha gustado la idea de vivir en las capitales, en una ciudad grande. Ya ni quería llegar a Estados Unidos, pero en la capital de México no había trabajo. No había tanto trabajo como en Tijuana, ¿no? En las maquiladoras. Entonces, lo que me cuenta más adelante es que aquí en Tijuana aprendió demasiado. Dice, aquí en Tijuana aprendí mucho, estuve trabajando en varias empresas, cada 3 meses buscaba una nueva porque no me gustaba estar haciendo lo mismo todos los días, ¿no? Tú sabes, los sábados ahí en los albergues enseñaban manualidades a los de mi país, eso me gustaba mucho, la música y el arte. Entonces, ciertas actividades que se tenían en los albergues, pues no nada más era tenerlos ahí, ¿no? Y darles de comer, sino que también se impartían ciertos talleres, manualidades que a ellos les gustaban, ¿no? Si los hacían bien, pues muchas veces Enzo estuvo vendiendo en la calle, esta pulserita, ¿te gusta? Pues no sé, $1, ¿no? Que era lo que pedían, $1 o 20 pesos o lo que la gente quisiera darles, ¿no? Entonces, actualmente DJ Enzo trabaja en una fábrica de colchones donde él mismo los cose en la máquina, ¿no? Aquí en Tijuana ha conocido buenos amigos. Sus tiempos libres los dedica a escuchar música de Marco Antonio Solís, Ana Gabriel y Vicente Fernández. Ok, lo que pasa es que él tiene este concepto, ¿no? Él dijo, la primera música que yo escuché al llegar a México era Vicente Fernández. ¿Te gusta Vicente Fernández, Ana? Y yo, pues a quién no le va a gustar, ¿no? O a quién le gusta Ana Gabriel. Y le dije, bueno, ¿la escuchaste en México? Me dijo, no, en Haití escuchamos mucho Marco Antonio Solís. Y yo ok, está muy bien, ¿no? Y Juan Gabriel y los artistas reconocidos, ¿no?
Entonces, dice, a pesar de que tiene poca comunicación con su familia, su meta no es cruzar a los Estados Unidos o llegar a Canadá para visitar a sus hermanos. Mildor desea tener su propia fábrica textil en Tijuana, porque es su manera de agradecer todo lo que ha obtenido aquí. Me confesó que fue fácil, que la comida es muy buena y que las personas son amables. Aunque le molesta que las personas guarden sus celulares o carteras cuando lo ven pasar. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a ver. Él es TJ Enzo. La entrevista aproximadamente duró 3 horas y 47 minutos. Es una explicación sobre su adaptación como haitiano en Tijuana y sobre las complicaciones que tuvo a vivir y llegar aquí, ¿no? Él me dijo que era la foto más... entonces yo respeto su decisión, ¿no?, de pasarme esa fotografía. Igual le agradezco el permiso. No pudo venir hoy por cuestiones laborales, pero se agradece que me haya prestado el testimonio, ¿no? Otra de las cosas que TJ Enzo me pudo decir cuando le preguntaba sobre cómo se sentía al no estar en su país, y para mi sorpresa fue que él mencionaba que es muy inteligente y lo único que le duele es que su inteligencia no se quede en Haití. Le duele que todo lo que sabe hacer, que todo este trabajo no lo pueda, que no solucione las crisis económicas de su país, ¿no? Entonces ahí tenemos a Edson, TJ Enzo, que desea quedarse aquí en Tijuana, abrir una industria textil como agradecimiento a la ciudad. Incluso lo invité a tomar un café, quise pagar, me dijo no, tú no pagas, a mí tú dame trabajo y yo te pago por eso, y yo prefiero que me des trabajo a que me des una moneda, ¿no? Porque él, no sé si lo tomaba a ofensa, pero sí se molestaba mucho cuando, bueno, gustas 20 pesos o gracias por la entrevista, no sé cuánto, si me quieres cobrar no hay problema, porque sé que también puede utilizar ciertas oportunidades, ¿no? Él me dijo que no, que muchas gracias, pero que él prefería que yo le diera trabajo, lo cual pues yo no sabía dónde darle trabajo, pero bueno, sí tengo trabajo, pero entonces no sabía cómo ayudarlo en ese momento. La segunda entrevista fue más complicada para mí. El nombre es Feishi Rosemi Pierre B. Es el segundo haitiano que entrevisté. Fue muy curioso porque yo estaba caminando por el centro y tuve varias complicaciones al momento de escoger a mis entrevistados. Ninguno me quería dar testimonio, porque al momento en que tú vas a los albergues te das cuenta que hay personas que vivieron situaciones muy fuertes durante el proceso migratorio, ¿no? Si bien sabemos que la migración es social, temporal y espacial, y durante esas 3 características se han vivido, o los haitianos han vivido ciertos traumas que han tenido en este proceso. Pierre B, no logré como que se abriera totalmente con su testimonio. Lo conocí en el centro, y él poco a poco le fui comentando lo que yo estaba haciendo. Mira, una investigación. Se notaba como de que sí, no quiero que me entrevistes, bueno, está bien, ya que ok, ¿no? Entonces estuvimos platicando, él me contó, lo voy a leer si me lo permite. Dice: llegué en febrero del año pasado, estamos hablando del 2017, él no llegó en el 2016. Venía de Brasil, compré un boleto y como pude conseguir más dinero para ir a Tijuana. Él sí estuvo viviendo de Haití a Brasil y un tiempo en el Ecuador.
En el Ecuador sí hubo más discriminación hacia los haitianos. Bueno, no es como, oh, sí hubo más discriminación, pero sí tenemos como ciertas características que en Guatemala, en Ecuador y El Salvador hubo ciertos conflictos con los haitianos, ¿no? Él estuvo viviendo un tiempo ahí, estuvo en Brasil y dice que consiguió más dinero para venir a Tijuana y sus planes era cruzar hacia Estados Unidos para que le pagaran el dólar, pero se dio cuenta que no era tan fácil como los rumores decían, ¿no? Él se dejó llevar, como él lo menciona, por los rumores de que todo era muy fácil al momento de cruzar la frontera, lo cual hubo ciertos rumores que él me comentaba, como tipos coyotes, ¿no? Que convencían a los haitianos de que, oh, sí, es que Estados Unidos está dando visas humanitarias y te la van a dar a ti porque eres haitiano, ¿no? Cuando llegó aquí vio que no era el único en la lista, ¿no? Que eran miles de haitianos que estaban esperando las visas humanitarias y que no se la iban a dar así por llegar nada más, ¿no? Y por ser haitiano. Entonces ahí él se ve como truncado en ese deseo de cruzar y lograr el sueño americano. Confiesa que ahora tiene 26 años, pero cuando tenía 18 vi a todos morir en el terremoto de 7.0 en Haití. Estaban bajo la tierra y yo no podía hacer más que llorar. Seguí buscando cuerpos de mis hermanos, de mi madre y mi perro que también se me fue, ¿no? Entonces ahí tenemos que él no recibió la ayuda del gobierno como pudo pagar los gastos funerarios, ¿no? A pesar de que quedarse sin vivienda, ¿no? Y todos los gastos que pudo tener. Al llegar a Tijuana en el 2017 empezó a trabajar en fondas de comida, donde lo único que comía era arroz. Pronto dejaría ese trabajo para iniciar su vida laboral en una maquiladora del Florido. No me mencionó cuál por cuestiones de seguridad. Él me tenía desconfianza, igual lo entiendo, fue como lo vi en la calle, le dije, oye, ¿no te gustaría platicar sobre tu experiencia, no? Entonces él se acerca y me dice así como desconfiado, como lo que él estaba contando, ¿no? Y no me daba muchos datos sobre su vida, lo cual se me complicó, pero me pareció muy interesante porque tengo estos dos contrastes en el proceso migratorio. TJ Enzo tenía la oportunidad de comprar un boleto de avión y viajar cómodamente, bueno, no tan cómodamente, ¿no? Pero tenía la accesibilidad de tener un avión que lo iba a llevar a ciertas partes, trabajaba. Y aquí tenemos a una persona que desgraciadamente sufrió la pérdida de su familia, tenemos a una precariedad económica aún más fuerte, ¿no? No estoy minimizando los casos, pero sí tenemos este contraste en las oportunidades que tenían. Y aparte tenía un desconocimiento total sobre dónde se encontraba Tijuana, ¿no? Dice, yo no sabía dónde estaba esto, era muy lejos, pero un amigo lo ubicaron o lo reubicaron en la colonia 2000. Ahí le dieron una casa y pues yo vivo con él. Sigo trabajando en esta empresa en la madrugada y en la noche y está pesado que los sábados descanso, pero me vengo al centro con unos amigos, es decir, los sábados tiene oportunidad de recrearse, donde pues ¿qué hacen? Se juntan la comunidad haitiana, que tenemos el pequeño mini Haití, y empiezan a compartir los datos, anécdotas, tomar, ¿no? Incluso me invitaron, bueno, TJ Enzo me había invitado, ¿no? Como, oye, ¿no quieres venir a tomar una cerveza aquí al Pípila, ¿no? Aquí vamos a estar todos reunidos y yo, híjole, pues hasta el Pípila me queda lejos. Pero pues en otra oportunidad, ¿no? O no quieres venir al centro y yo, bueno, pues de ahí, ¿no? Ir a la comunidad haitiana, ¿no? A tener mayor acercamiento. Lo que me contaba Pierre P. es que sufrió al no tener dónde dormir. La gente le daba cobijas, pero yo le pagaba limpiando fuera de los negocios. Las listas eran largas para obtener empleo que daba aquí el gobierno, el Ayuntamiento de Tijuana, para promover y ayudar. Empiezan a dar ciertos empleos, como lo mencioné, ¿no? En reparar baches, en estar en las calles, reparando las lámparas, ¿no? Pero pues también era una larga lista donde no nada más así llegaba, ya tienes trabajo en Tijuana, no.
O sea, era todo un requisito, toda una legalidad, ¿no? La estancia aquí y todo lo que tuvo que haber tramitado. Dijo, pero no quisiera vivir todo el tiempo en Tijuana. A veces las personas piensan que solo queremos pedir cosas y no es así, queremos trabajar y ganar las cosas por nosotros mismos. Entonces él decía que sentía que el tijuanense lo miraba como que, híjole, pues sí, es migrante, toma, pues te vamos a dar. Y ellos en su cultura, como ya lo había mencionado, no aceptan una limosna o no aceptan un pedazo de comida. Ellos, ok, si la aceptan es como, ok, pero ¿qué te limpio? ¿Qué te trabajo? No nada más lo agarran y, bye, ¿no? Algo a cambio. Ajá, algo a cambio, un trueque, vamos a decir un trueque, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces tenemos como esta mentalidad trabajadora del haitiano, que eso es obviamente lo que las empresas luego van viendo entre el perfil trabajador del haitiano, ¿no? Estas son unas imágenes que no son de mi autoría, pero las tomé de los diarios. Tenemos ahí a los haitianos haciendo fila para cruzar, los que sí tenían su visa, ¿no? Y también tenemos el Cañón de los Alacranes, que por una cierta razón, este era un proyecto que traía el Ayuntamiento de Tijuana, donde pensaba construirles casas a los haitianos para que pudieran vivir. En el Cañón de los Alacranes está la mayoría de los haitianos que llegaron, no todos, pero sí una cierta parte. Y hasta el momento tengo entendido que está suspendido por el cambio de gobierno y que se puede reanudar la construcción. Entonces eso fue lo que me llegó el rumor por TJ Enson, que la verdad hemos logrado ser amigos en esto de la investigación, ¿no? Pero se han logrado construir ciertas casas y han podido vivir. Está en pausa, ¿no? El proyecto sigue en pausa porque está algo precario, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenemos imágenes de los albergues y de la misma construcción de las casas del Cañón de los Alacranes, ¿no? Vean cómo ellos están barriendo. Eso nos dice algo. Nos dice que ellos están ahí trabajando para que el albergue que les da comida digan, ok, son los haitianos que vienen a ayudarnos, a pesar de que nosotros también los estamos ayudando, ¿no? Porque no nada más hay haitianos en los albergues, hay que ver que también hay otros migrantes, no nada más son los únicos, pero ellos se han mostrado trabajadores y pues ahora sí que ajustándose a las circunstancias, ¿no? Agradecidos. Ajá, siguiente por favor. Ahí tenemos a un haitiano trabajando en un puesto de tacos, ¿no? Que es una imagen fue muy famosa en los diarios, ¿no? En Frontera. Y el mexicano como, un haitiano haciendo tacos de pastor, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí los tenemos también en las barberías, en las fondas de comida que les decía, ¿no? Donde ya hay hasta looks haitianos, ¿no? Como ciertas rayitas y los estilistas empiezan a adaptarse a las ciertas exigencias de las looks que inspiraron, ¿no? O cómo vienen peinados. Entonces, siguiente, por favor. Los tenemos en las maquiladoras del Parque Industrial Pacífico, El Florido, Otay. Están distribuidos en toda la ciudad. En las gasolineras. En los mercados, exactamente. Pero ahora, una de las preguntas es, ¿el haitiano realmente fue rechazado? Sí fue rechazado. Yo creo que sí, después de esta investigación, estas conclusiones y la perspectiva de mis fuentes, decimos, no, pero es que a diferencia de los migrantes hondureños, a diferencia de ellos llegaron trabajando, muy amables, y hasta cuando pasó lo del suceso, el suceso de la caravana migrante, ¿no?
como empiezan a relacionarse y a comparar, como es que mira, ellos llegaron de salvajes y los haitianos llegaron trabajando, ok, pero en su momento también hubo mucha especulación sobre la migración haitiana, sobre todo porque en Haití también se ha afectado a la población mediante las epidemias, la cólera, ¿no? Y no es necesario revisar mis fuentes históricas para ahora sí yo hacer mi propio ejercicio de memoria y recordar que durante la migración haitiana también se especuló mucho sobre la salud pública. Como, híjole, pues es que ya van a llegar y ellos, uy, no. Entonces hubo cierto rechazo también a la población. Cuando los mirábamos en el centro era como, híjole, ¿no? Es de color, ¿no? Empiezan a hacer cierto, eso es un rechazo. Entonces yo, el tamaño, la altura, ¿no? Intimida, o me siento intimidado por un haitiano, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, entre los mismos albergues empezamos a encontrar prohibida la entrada a los haitianos que no vivan en esta casa, ¿no? Gracias por su comprensión, pero haitianos que vivan en la casa de tal, no, pues no pueden venir para acá, ¿no? Entonces, esa es una manera de rechazar a los haitianos, ¿no? También. O siguiente, por favor. Ese fue uno de los casos más recientes. Yo no sé por qué se escandalizaron cuando quedaron los haitianos si ya teníamos haitianos estudiando en UABC en la maestría. Como dije, desde el 2010 se ha migrado haitianos a Tijuana. El boom, si lo podemos decir así, empieza en el 2016, pero desde el 2010 ya tenemos a personas que migran. 2, 3 personas, pero ya hay personas. Tenemos a personas escribiendo libros, a personas en la maestría. Entonces, esto fue un caso muy común porque el UABC le da oportunidad de estudio a los haitianos siguiendo el protocolo de sacar la preficha, hacer el examen, estudiar o seguir, ¿no? con esta escolaridad. Pero ¿qué pasa? Los haitianos quedaron de la universidad y los tijuanenses no. Híjole, problemas. Los haitianos les están dando muchos privilegios. Los está protegiendo la UABC, los está protegiendo el gobierno. Seguramente hasta hicieron chanchulla, ¿no? Entonces, conflictos, ¿no? Esto lo miramos no nada más en las redes sociales, ¿no? Como, híjole, es que el haitiano me quitó mi lugar. No estudiaste, punto final. Se preparó él no, obviamente no iba a quedar. Entonces, hasta hubo personas que dijeron, es que mi sobrino se preparó y no quedó, y no es posible. Eso es, a ver, momento. También hubo ciertos comentarios hacia los haitianos en este aspecto. En las maquiladoras, ¿cómo encontramos este rechazo hacia los haitianos? Es muy interesante porque el mexicano o el tijuanense tuvo miedo, como híjole, es muy trabajador el haitiano, me va a quitar mi puesto, ¿no? También hubo ciertas especulaciones sobre la migración haitiana en este aspecto. Y de entre los rechazos que encuentran TJ Enzo y Pierre B. es de que escondían las carteras, ¿no? Cuando los miraban pasar. Y dice que ellos se sentían mal porque ellos no vienen a robarnos, vienen a aportarnos. Ellos vienen con metas en la vida, ¿no? Vienen con ganas de seguir. No estoy diciendo que todos son buenos, ¿no? Algunos pueden venir con malas intenciones o hacer ciertas rebeldías por ahí, ¿no? Pero la mayoría pues viene centrada en lo que quiere, enfocada, y los entrevistados han logrado compartirme su testimonio y por eso en las conclusiones sé lo que han trabajado y lo que han vivido. Siguiente, por favor. Bueno, para ya concluir, creo que ya me pasé de tiempos. ¿Dónde?
para ya concluir, bueno, quisiera decir unas palabras sobre la investigación. Fue algo complejo para mí. Yo nunca había optado por temas de migración, porque los parecía, dije, híjole, va a estar muy relacionado con la sociología y la historia. Pues ahí había unos maestros que me pusieron muchos peros, ¿no? La temporalidad, los haitianos acaba de pasar esto, espérate unos 50 años y ya es historia, ¿no? Entonces, híjole, pues no, a mí me interesa hablarlo porque si bien, como dijo el historiador Paul Bain, la historia se hace bajo los cuestionamientos del presente. Las personas quieren saber qué está pasando en la actualidad. Y sí, la sociología, la historia oral me pudo ayudar como herramienta, pero la teoría, el acontecimiento y saber que la migración no nada más es o se vio durante la migración haitiana, que ya desde el siglo XIX lo seguimos viendo, que Tijuana fue, incluso se podría decir, conformada por migrantes. Entonces creo que es necesario hablar, darles voz a los haitianos, darles voz a cómo fue su proceso migratorio y cuáles fueron sus experiencias de vida. Sobre todo me voy con la frase de T.J. Enson, lo voy a citar, espero que si estás viendo el video te sientas orgulloso, donde me quedo con su filosofía de no nada más pedir, sino dar a cambio lo que recibo, ¿no? Trabajar para ganar. Si no trabajo, yo no gano, ¿no? Y pues ahora sí que me quedo con la experiencia trabajadora y de vida de los haitianos y pues aprender de esa filosofía que tienen, ¿no? De no esperar que nada nos caiga del cielo y que sigamos trabajando por lo que queremos. Yo espero que logren todo lo que se propongan porque son personas trabajadoras que han sufrido las consecuencias de un mal gobierno, de fenómenos naturales, de epidemias y de sobre todo de la mala economía, el mal manejo de la economía que sufre Haití. Muchas gracias. Por la charla, por la reflexión, ha sido mucho tu trabajo. Me falta. ¿Puedo hablar? Me falta darle una perspectiva. Creo que no quisiera hablar nada más del hombre. Con lo que mencioné de la prostitución y el abuso hacia las mujeres, considero que es necesario hablar sobre ese tema. No he tenido mucha comunicación con mujeres haitianas. Me gustaría darle ese enfoque hacia el tema de género, ¿no? Porque también es muy importante. No, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, sobre todo, pues ahí está lo cualitativo, ¿no? Lo que se dio los espacios para no herir susceptibilidades. Pues muchas gracias, Ana. Y de nueva cuenta, gracias por su asistencia, gracias por su atención. Todavía no nos despedimos. Este es el momento de abrir un espacio para preguntas, respuestas, comentarios. Edu, por favor, adelante. Pues no es pregunta, si me lo permite, hablar un poco de lo que yo viví con él. Sí. A mí me tocó vivir desde el 2016 que llegaron a la línea, vivir de cerca con ellos, sus desgracias, sus dolores. Venían varias ancianas con sus bebés muertos en el, ¿sí? No nos los querían atender. Me tocó la primera haitiana que falleció, su niño prematuro en el hospital general, igual por el color, por eso a veces no querían atenderlo, no podían dar sangre, hubo muchísimos problemas. Llegaron con los pies destrozados, sin uñas, ¿sí? Porque ellos se perdieron, abusaron de ellos, les robaban dinero. En varios países tenían que esconderse, tenían que irse porque no podían pasar la frontera, no traían el dinero y daban vueltas en círculos, y varios hermanos, esposas murieron en el camino. Fue algo muy triste. La gente los atacaba porque no comían y tiraron la comida, pero no era porque no quisieran, sino porque no les caía, se enfermaban, les daban diarrea, se ponían muy malos, porque era otro tipo de comida, la grasa y todo. La verdad son muy trabajadores. Me sorprendió
un grupo de chicos que decían que ellos se querían presentar en el Cine Libertad y querían tocar en un grupo, pero no tenían instrumentos, ¿sí? Pero era tanto su optimismo, sus ganas de hacerlo, que la dueña del que tiene el Cine Libertad les regaló una batería y luego ya otros les regaló una guitarra. El chiste que hicieron todo su grupo y también se presentaron en el segundo cual fue un éxito, son súper optimistas. Se les salió de control esta migración porque fueron más de 20,000 haitianos que llegaron, ¿sí? Y se les salió de control tanto de las organizaciones como de los 3 niveles de gobierno. Fue algo para nosotros nuevo el idioma, porque en un lado teníamos africanos, en otro lado el haitiano, hablaban francés, hablaban tuyo y todo eso, entonces sí nos sacaron de onda. Las religiones, unos querían empezar de una forma, otros de otra, otros hacer ahí sus... Y era algo que pues sí nos traía medio locos, la comida, todo eso. Lo de la casa del cañón del Alacrán, el gobierno no ayudó, el gobierno capturó, ellos no dieron un 5, el terreno es por medio de una iglesia y toda la ayuda llegaba de Estados Unidos y de las mismas organizaciones de aquí. No se tuvo gran ayuda del gobierno. Sí, incluso lo habían, pusieron en pausa el proyecto porque no contaba con ciertos permisos precisamente por esta ayuda, pero también lo consideramos como ciertas trabas, ¿no?, del mismo ayuntamiento. Sí, fue como detenerlos porque estaban en el ojo del huracán y porque todo era la atención de los haitianos y era en una colonia que es muy marginada, que tienen años sin pararse, que supuestamente decían que corría peligro, lo cual tienen casos de 40, 50 años que nunca les ha pasado nada, donde ellos hicieron su canal para desviar el agua y todo, entonces no le convenía al gobierno que se viera todo eso, ¿verdad? Exacto. Sí, yo tuve la oportunidad por Protección Civil y Bomberos, ayudamos en lo posible, y yo en particular también me tocó auxiliar a mucha gente de los haitianos, y nos dimos cuenta que al principio la gente estaba escéptica de ayudarlos, y después mucha gente llegó desafortunadamente con arroz, con frijoles, con alimentos de aquí, que ellos no están acostumbrados a comer, y muchos de ellos al principio los tiraban o los dejaban, y la gente decía, les traemos, ¿y por qué lo tiran? Pero es que ellos no estaban acostumbrados a comer, ellos comían siempre otro tipo de vegetables que no son de aquí de la zona, de donde venían todos ellos. Y al principio la gente decía, si les traemos cajas de comida, ¿por qué la dejan ahí? Si no, es que no era para ellos el alimento de eso. Y mucha gente daba aquí, con el debido respeto, alimentos que muchos no lo quisieran, pero que decían barato o que les sobraba y todo para dárselos a ellos. Pero ellos estaban acostumbrados a eso. Hay un caso que... ¿Se escucha? Sí. Hay un caso que a mí me sorprendió demasiado, ya que me decía Enzo que muchas veces les daban medicamentos caducados. La mayoría de los medicamentos que donaban les faltaba o un mes, o unos días, o ya estaba caducado de hace 5 años, o bien la comida igual, ¿no? Los productos enlatados, sí, lo que tengo en la alacena, pues sí, pero no verificaste qué cosa era, qué caducidad tenía. Entonces, eran medicamentos caducados que ya no les iban a servir. Entonces, hay que ver también que por más de que digan, bueno, el tijuanense ayudó, el tijuanense no lo rechazó, pero también hay que ver lo que hay detrás en los albergues. No nada más ver la fotografía de la entrega, ¿no? Nada más la fotografía de la entrega de los alimentos, sino también revisar qué alimentos se dieron, qué tipo de condiciones estaba el medicamento. ¿Otra pregunta, comentario? Sí. Me ha tocado trabajar con gente haitiana, muy amable, muy respetuosa. Desafortunadamente tenemos gente como compañeros de trabajo que se aprovechan de ellos. Y son muy trabajadores, y es lo que admiro más de esa gente haitiana, que ellos tienen la intención de ser gente buena, gente preparada, que siempre se quieren seguir preparando y ayudando a la gente.
pero mucha gente de Tijuana, de aquí, los quiere tratar por mal a las personas ahí. Muchas veces me dan ¿sabes qué? Sigue trabajando y mejor ponte a pensar lo que hace él bien para que tú lo hagas mucho mejor que él. Porque, ¿cómo se llama? Eso es lo más bonito que me ha tocado de ellos es que es la actitud que ellos tienen de venir y hacer su mejor papel para ayudar a toda la gente. No vienen con la intención de ayúdame. No, yo vengo a ayudarte y quiero ayudarte y que así quiero salir adelante. Yo lo que veo es que son una especie muy adaptable, ¿no? O sea, se adaptan a la situación. Y Charles Darwin decía que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más rápida, sino la más adaptable. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Sí, ¿sí nos está ayudando migración con las FM1 o que estén legales y eso? ¿O no? Sí, pero hay muchas listas de espera, muchos peros. Yo trabajo en el Colegio Educativo Sinaloa, como se mencionó. Está cerca del centro de migración y diario veo desde temprano, si no es que a las 5 o 6 de la mañana, que es cuando yo paso para ir a trabajar, filas enormes de haitianos, hondureños.